Bienvenidos sean todos a Iglesia y Actualidad, donde vemos todo el acontecer actual y mundial a través de los ojos de la fe. Y como siempre, mi querido sacerdote y hermano, Padre Cecilio, junto con nosotros, y mi hermana querida, talentosa, Milian Reyes Solano. Chicos, familia, gracias por estar siempre. ¿Cómo Gracias a están? ti. ¿Cómo se sienten? Muy bien, contenta nuevamente de estar con ustedes y que te hayas reintegrado esta semana. Yo estoy feliz de la vida, como siempre, dándole gracias a Dios por un nuevo día, por la oportunidad de poder estar aquí y de llegar a cada uno de ustedes con ese amor y con esa intensidad de cada día. Yo soy un servidor, Jesús Eugenio Pérez, y hoy tenemos un programa bastante variado para todos ustedes. Estaremos hablando un poco de lo que el Papa propone para el mes de diciembre, la lectura del domingo, como siempre, y desde luego las cosas que han acontecido en esta semana con tantas persecuciones, todo esto del asunto antipulpo, ¿verdad? La operación Sí. antipulpo. Estaremos hablando también de otros puntos que acontecen en nuestra sociedad, pero por lo pronto comenzaremos por lo más importante, que es la palabra de Dios. Adelante, Padre, por favor. Bien, vamos a proclamar el Evangelio correspondiente a este domingo, que es el segundo domingo del tiempo de Adviento que comenzamos a celebrar el pasado domingo. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 1, versos del 1 al 8. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo les bautizo con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, mis hermanas, estamos celebrando el segundo domingo de Adviento. Y este segundo domingo coincide con la palabra, con la figura, una figura muy especial del Adviento, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista lo conocemos como aquel que es pariente sanguíneo de Jesús, porque es el que estaba en el vientre de Isabel cuando María visita a su prima. O sea que es un pariente muy cercano. Pero lo más importante de Juan el Bautista, que lo conocemos como el precursor del Señor. O sea, aquella persona, profeta, por supuesto, que va al desierto a preparar el camino para que venga el Señor. Y en el tiempo de Israel, en el tiempo de Juan el Bautista, había una hambre o una sed tan grande de profetas que la gente pensaba que había llegado el Mesías, anunciado por los tiempos antiguos y esperado, ese Mesías que venía a restaurar el pueblo de Israel, pero que ellos lo entendían en clave política, en clave también social y económica. Y Juan el Bautista dice: no soy yo el que ha de venir. El que viene detrás de mí es mucho más importante que yo, y ni siquiera soy capaz de desatarle las sandalias de la correa. No soy capaz de asistirlo. El que viene es más que yo. Yo bautizo con agua, un bautismo de conversión en el río Jordán, donde también llega Jesús y se hace bautizar por Juan
en el Jordán. Pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, bautizará con la gracia de Dios, que es Dios mismo que viene a injertar su vida divina en las personas que reciben ese bautismo para también participar de la vida divina. De manera que destacamos en esta lectura que hoy hemos proclamado la conversión. El tiempo del Adviento es un tiempo de conversión. Es un tiempo como una especie de semi-cuaresma, porque nos prepara a recibir a Jesús que nacerá en Belén, ese acontecimiento que ha cambiado la humanidad y que 4 semanas antes del tiempo de la Navidad, en el tiempo del Adviento, preparamos este tiempo especial. Y la figura de Juan el Bautista es una de las figuras importantes del Adviento, por supuesto también la Virgen María y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. Por eso el llamado a esta palabra es de conversión y de esperar en acción para que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Wow. Definitivamente la historia de la salvación estuviera incompleta sin el personaje de Juan. Algún teólogo se ha puesto en esa, de que, bueno, ¿qué hubiese pasado si Juan no hubiese estado? ¿Quién hubiese bautizado a Jesús? ¿Con qué bautizaríamos hoy en día? Si el bautizo a través del agua, pudiéramos decir que él era pionero con eso. Sí, fue el pionero. En cierto modo, fue el primero. ¿verdad? O sea, ¿cuántas cositas ha agregado la pequeña participación en la Biblia entera de ese señor, Juan Bautista? Se ha hablado un poquito de eso, padre. Fíjate, el Señor es el Salvador del mundo. De eso estaba ya en el corazón del Señor, los medios que él tenía. Y Juan el Bautista fue también un instrumento que prepara el camino. Pero el Señor siempre se la va a buscar para dar la salvación a nosotros, es a través de un profeta o a través de otro. Porque Juan el Bautista, como él mismo lo dice, yo no soy nadie. El que es más grande es el que viene de mí. Lo importante no es Juan, sino el que viene detrás de mí, que es el Señor. Y ese acontecimiento se da. Jesucristo se hace bautizar por Juan en el Jordán, pero debemos de comprender que Jesucristo no necesitaba el bautismo. Él es el que posee la gracia. Él es la gracia y la sabiduría de Dios. El que trae la salvación es Él. Pero se hace bautizar para enseñarnos que también tenemos que pasar por las aguas bautismales para entrar a la vida de gracia y a la santidad. Wow. Amén. O sea, que vivió todo lo que hoy nosotros vivimos. Yo pienso que fue parte de lo que nos quiso enseñar. Todo ese proceso humano para poder lograr al final tener esa conversión. Por supuesto, Miriam, en el credo, la Iglesia profesa que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, con toda la de la ley, verdaderamente hombre, que sentía, que padecía, que tenía sentimientos, que lloraba, ¿verdad? Y entonces esa humanidad... Exacto, se va a decir. No, se enojaba y era guapo, ¿verdad? Defendía mucho las cosas del Padre y lo veíamos también. Y era muy tremendo, porque un muchachito allí a los 12 años, ya discutiendo en el templo con aquellos escribas, con aquellos doctores de la ley, ¿verdad? Era tremendo. Y lograr ¿verdad? ese liderazgo. Un liderazgo tan imponente y con solo 12 personas apoyándolo. Exacto. Después cuando elige los discípulos, que los convierte luego en apóstoles, él elige esa primera comunidad y lo manda a predicar y a llevar el evangelio, que lo estaban recibiendo con él mismo, ¿verdad? De primera mano. De primera mano. Definitivamente hay que estar agradecidos porque si bien es cierto que si no hubiese habido un Juan Bautista, el Señor hubiese usado a otra persona o no hubiese usado a nadie, como quiera la historia de la salvación hubiese sucedido, el hecho de él haber dicho que sí es algo que bueno, le ha sumado a nuestra propia historia de salvación. Un sí hasta la muerte, porque al final fue mandado a ejecutar precisamente por lo que estaba haciendo. Sí. Terminó, creo que con la cabeza cortada. Con la cabeza cortada. En una bandeja que se la presentaron al rey pensando que era el Mesías. Exacto. Entonces, porque él había criticado que el rey se había casado con una cuñada suya. Sí.
entonces no está bien. Y entonces por esa práctica cae en la cárcel y ya tú sabes, por aquella danza que ella, la hija de esta mujer, le cortan la cabeza. Sí, el famoso deseo. Exacto, el famoso deseo. Te daré hasta la mitad de mis reinos si me lo pidiese. Al final del día, creo que la enseñanza principal de toda la historia de Juan Bautista es nosotros abrir nuestra mente y nuestro corazón a dos cosas, a que tenemos que bautizarnos, que tenemos que hacer bautizar a nuestros hijos y que también nosotros somos el burrito que llevamos a Jesús. Nosotros somos una enzima, nosotros no somos ningunos protagonistas aquí, aunque estemos en televisión, el predicador X, el sacerdote, con todo el respeto, aunque el sacerdote es también la representación, ¿verdad? Pero no somos ninguno el mismo Jesús. Jesús solo es uno y a Él es a quien debemos seguir. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. Sí, Eugenio, finalmente con el bautismo que nosotros recibimos, participamos de la filiación divina y nos hacemos como Cristo para participar también de esa santidad y de esa vida divina a través de Él y a través del bautismo. Amén. Bueno, ¿hacemos una pausa ya? Con esa idea, sí, para dejarlo ahí. Vamos a una pausa y regresamos en breve, aquí en Iglesia de Actualidad. Qué bueno que continúan con nosotros en Iglesia y Actualidad y a continuación vamos a escuchar el video del Papa del mes de diciembre. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios e di una vida di orazione. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. Una vida de oración. A eso nos invita el Papa Francisco en este mes de diciembre, pero se ha mantenido en estos últimos meses invitándonos a tener esa conexión con Dios a través de la oración. ¿Qué mejor comunicación, qué mejor enlace con Jesús que a través de la oración? Yo creo que el Papa cada día nos adentra a ese misterio profundo de la Santísima Trinidad, ¿verdad? El misterio de Cristo. Y me gusta mucho la expresión que dice que la oración es la llave del corazón para entrar en diálogo con el Padre. Y desde el Evangelio, cada vez que leemos ese trocito del Evangelio, tenemos ese contacto con Jesús, que precisamente Jesús es la revelación máxima del Padre, la plenitud de la vida, es Cristo. Y entonces nosotros entramos a través de la oración. Y yo cada día me pregunto, ¿cómo es mi oración? Porque la oración no es solamente creer que voy a estar todo el tiempo delante del Santísimo. Mi vida entera debe ser una vida de oración. Y todo lo que yo hago, debo de unirlo, conectarlo a mi vida de oración. Y el Papa me ha ayudado mucho en este tema y a toda la Iglesia. Y me llama mucho este tema y me alegra también a profundizar mi fe y a que mi oración sea también de calidad.
¿Cómo orar? ¿Cómo se enseña a la otra persona a orar? ¿O no hay que saber orar? Simplemente empezar a tener esa comunicación o verlo como un ejercicio diario. Exacto. La oración, primero que todo, es un diálogo de confianza con aquel que me impulsa a orar, que es Dios mismo, el que pone la iniciativa, el que pone el deseo en mi corazón para que yo me dirija a Él, para darme ya a mí lo que Él mismo ya tiene reservado para mí. Entonces la oración tiene que ser sobre todo, hay 3 elementos que debemos tener en cuenta en la oración, que la oración debe de ser humilde, ¿verdad? Sencilla. La oración humilde, sencilla y sobre todo confiada, confiando en aquel que me llama, en aquel que me invita a orar. Pero tenemos que aprender. Hay oraciones, muchos tipos de oración, oración de gracias, oración de alabanza. Cada vez que cantamos, decía San Agustín, oramos 2 veces. Entonces tenemos que aprender, es un ejercicio para aprender. A mí me llama mucho la atención al final, que él decía, bueno, la parte que él habla en italiano, ¿verdad? Sí. El orar en silencio, en su corazón. Sí. Creo que quizás, sobre todo a nosotros los dominicanos, esa es la parte más complicada. Callar la mente, más que la boca, callar la mente, porque uno se pone de que okay, vamos a orar, se siente y comienza y le suena una canción de Toño Rosario en el fondo, en la cabeza. No sé por qué de Toño, pero de cualquier otro. de Shakira, pues tú elígelo, del que te guste. La cosa es que cuesta mucho callar la mente, callar ese ruido de tanta información que nos llegan todos los días, que si las redes sociales, que si los medios, que si el chisme, que si la farándula, que si la política, que si esto, que si aquello. Óyeme, creo que al final la invitación a la oración es también una invitación a centrarse, a centrar la mirada en Cristo. Y a descansar. Y a parar. En un mundo que va tan rápido. Sí. O sea, tú te levantas, fuiste a trabajar y de repente tú miras el reloj, ya son las 12, ya tienes que irte a comer, haciendo otra cosa, llega a la casa corriendo. Y ese momento de oración es el momento donde tú apagas el celular, donde tú pones eso a un lado y te concentras. Definitivamente, yo lo dije la otra vez cuando estábamos hablando, o sea, a mí me da demasiada brega eso. Y lo que me da brega de orar es justamente el poder de tener la rueda. Sí, desconectarte de tu día a día. Caramba, yo sé que habrá gente que quizás tenga más tiempo, lo que sea, pero este tipo de cosas requiere de un esfuerzo. Sí. Sí. Es como decíamos al principio, es un ejercicio. Es un ejercicio. Verlo, yo pienso que de esa manera, ¿no? Sí. Vas a ir como que poquito a poquito, cogiéndole el ritmo, cada día, hasta que ya dicen, bueno, ya no me cuesta montarme en la caminadora o hacer la bicicleta, no sé. Yo lo como que irlo aprendiendo cada día. Yo lo externo porque yo sé que no hay personas más ocupadas que los sacerdotes. Y sacan el tiempo. Se supone que lo saquen. Yo no me atrevo a decir que todos lo hagan porque son tan seres humanos como el resto de nosotros, ¿verdad? Pero entiendo que sí, que tienen su momento ante el Santísimo, que tienen su momento en su habitación. Por supuesto que sí. Y yo que estoy en el seminario, Santo Tomás de Aquino y en todos los seminarios, en la hora de la mañana tenemos por lo menos 1h30 de oración, sacada todos los días, al menos 1h30, entre la oración de laudes o meditación personal y la celebración eucarística, ese momento para el Señor, y nosotros nos levantamos a las 5:30 de la mañana. Pero me llama mucho la atención porque Milian decía algo importante, que es como un ejercicio. Sí. No es como un ejercicio, prácticamente es un ejercicio. Es un ejercicio. O sea, no es como, es un... Sí, es un ejercicio, de verdad. Y que para que lo podamos hacer diario y hacerlo bien, pues tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener el hábito. Porque tenemos comunidades religiosas de vida contemplativa que su vida entera es una vida de oración. Pero nosotros que vivimos en la vida secular, nosotros que estamos en medio del mundo y en medio de todas las cosas. Y del estrés. Se nos hace más difícil, como decía Eugenio, sacar ese momento de oración. Y cuando lo sacamos, habría que ver todo lo que resuena en nuestro corazón y en nuestra mente. Y a veces no nos deja orar bien, aunque saquemos el momento. Pero lo más importante es tener conciencia de que tengo que sacar ese momentito, esos 2 minutos, esos 5 minutos, delante del Señor, o si puedo en el sagrario,
Pero es el Señor el que nos ayuda a orar. Y si no lo hacemos todos los días, Eugenio y Miriam, no vamos a crear el hábito. Porque tenemos que crear el hábito. Después que creamos el hábito, ya cuando no lo hacemos, no nos sentimos cómodos. Y sacamos, en medio de todas las dificultades, sacaríamos ese momentito. Y yo entiendo que lo interesante de la oración es lo poderoso que se convierte. Cómo tú puedes cambiar o sé quizá el instrumento para que cambie la vida de otras personas. O sea, cuando nos piden oración, una persona necesitada, y luego con el paso de los días o de los meses que tú ves ese cambio a raíz del poder de la oración, eso es magnífico. O cuando un servidor va a orarle a otra persona, cómo se sana, o sea, sí. que el poder de la oración el Papa lo acaba de decir. Es impresionante. En su mensaje ahora, que dice que cambiamos la realidad y cambiamos la realidad nuestra a través de la oración. Entonces hay que tener fe también para confiar y creer que yo puedo cambiar el mundo a través de la oración. Pero no a cambiar en el mundo, el cosmos completo. Yo cambio. Y si yo cambio, el mundo comienza a cambiar. Claro. Porque la oración me ayuda a renovar mi vida de fe. Y por eso yo creo que lo dice el Papa. La fe lo cambia todo. Por supuesto. Porque he escuchado muchos testimonios de personas que quizás no son sacerdotes, ¿no? Son laicos y han ido a orarle a un hermano y se ha sanado. Y quizás esa persona no tiene 20 años de oración así intensa. O sea que ese poder de la oración puede venir desde un niño, sí, como este niño que fue beato recientemente, sí, se convirtió beato. Carlos. Y fue por una sanación, por una oración que le hizo un niño en Brasil. Sí, así es. Puede recibir esa sanación a través de un niño o a través de un anciano de 80 años. Wow. Qué increíble el poder de la oración. Padre, quizá no sé si tenga respuesta a esto, pero usted tiene un par de recomendaciones de libros para la oración. Yo creo... No tiene que ser de técnica de oración, puede ser de personalidades, de santos o de gente en vida religiosa, ¿verdad? Que hayan tenido una vida de oración y que sean útiles para nosotros, los simples mortales que queremos aprender. Fíjate, el libro más importante para nosotros orar es la Salmodia, la liturgia de las horas. Y en ella están contenidas los salmos de la Biblia y también una serie de discursos, ¿verdad? De disertaciones a lo largo de la historia de los santos. Porque ¿quiénes son los que saben orar de verdad? Son los santos, son nuestro modelo. Pero yo creo que más que un libro, citarte un libro de algún autor, el mejor libro de oración es orar con los salmos. Porque en los salmos encontramos todo tipo de oración. Desde el lamento, desde la acción de gracias, ¿verdad? Desde la alabanza y cantar al Señor. No hay un modelo específico, aunque sí a lo largo de la historia hay etapas de profundización de la oración que ya los santos, pero ya esto no es para todo el mundo. Hay que hacer como un taller o un curso. Pero hay muchos libros, librerías que nos pueden ayudar, pero yo creo que el mejor libro para nosotros aprender a orar son los salmos, 150 salmos que están en la Biblia. Bueno, ese sí es verdad que todos los tenemos, sí, porque todos tenemos una Biblia en casa. Y creo que con eso nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Iglesia de Actualidad, en breve.